Gloria a Dios. Vamos a buscar en Salmos capítulo 20, versículo 1. Salmos 21. Jehová te oiga en el día del conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda, te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Gracias, Señor, te damos por este momento. Te pido, Señor, que te muevas en medio de nosotros, que tu Espíritu Santo fluya, Señor, que tu palabra halle cabida en nuestro corazón y que dé el fruto que tú esperas, en el nombre poderoso de Jesús. Que el Señor responda a tu clamor en tiempos de dificultad. Que el nombre del Dios de Jacob te proteja de todo mal. Que te envíe ayuda desde su santuario. Y te fortalezca desde Jerusalén. Que se acuerde de todas tus ofrendas y que mire con agrado tus ofrendas quemadas. Que Él conceda los deseos de tu corazón y haga que todos tus planes tengan éxito. Bueno, este pasaje refiere un tema muy importante que es el sentir de Dios frente al acto voluntario de darle a Él, ¿sí? Porque el dar lo podemos mirar desde perspectivas diferentes, como darle a los demás y así, pero aquí específicamente habla de que Él encuentra justicia, hay justicia de Dios en dar. Hay un pasaje que a mí me llamó la atención, que me parece tenaz, y es unos dan a manos llenas, Proverbios 11:24, unos dan a manos llenas y reciben más de lo que dan. Otros ni sus deudas pagan y acaban en la miseria. El principio bíblico, que usted sabe que el pueblo de Dios, los judíos, practican, creyentes y no creyentes, pero practican, es el acto de dar. Ya lo hemos enseñado aquí, pero el Señor colocaba en mi corazón esto porque a veces el creyente se quiere ir solamente por lo que le corresponde cumplir, ¿verdad? Y entonces a veces decimos, no, es que yo sí obedezco al Señor. Cuando tengo que servirlo, lo sirvo. Cuando tengo que dar mis diezmos, se los doy, ¿sí? Y todo lo que pues a cada uno según su contexto, su situación, eh, le parezca que está cumpliendo con la parte que le corresponde. Hoy el Señor colocaba esto porque mucho del éxito de nuestra relación con el Señor y de la vida en general es lograr, digamos, que el Señor nos mire con agrado, ¿sí? O sea, más allá de toda obediencia, más allá de toda buena intención, incluso del mismo compromiso que tengamos nosotros con el Señor, más importante es agradarlo o complacerlo, ¿sí? Que el corazón del Señor se sienta agradado con lo que nosotros somos. Es por eso que a lo largo de la palabra nosotros descubrimos que muy poca importancia, digamos, o sea, en el contexto en el que estamos hablando, tiene el tema de la obediencia en sí, ¿sí? Porque si vamos a obediencia, usted sabe que los fariseos eran muy obedientes a la ley, pero el que toca el corazón del Señor es el que realmente logra ver manifestaciones sobre todo del amor, de la gracia, de la misericordia. Entonces, el tema de las ofrendas, que a veces vamos como dejando a un lado, tiene que ver con esto y es súper importante para que usted en este primer culto que tenemos, comencemos el año entendiendo que el propósito de su venir aquí o del acto de fe que usted hace de buscar al Señor
es tenerlo agradado, ¿sí? Y que mucho de esto tiene que ver con cómo le ofrecemos al Señor y qué le ofrecemos al Señor, ¿sí? Porque a veces la gente cree que viene solamente a pedir y a recibir, ¿sí? Pero el Señor en muchas ocasiones nos demanda entregarle a Él, pero es por una cuestión del corazón, ¿sí? Por eso es que Él dice que Él ama al dador alegre, ama al dador, pero que lo hace con alegría en su corazón, o sea, esa voluntad, ese acto voluntario al Señor le agrada, es llamativo para Él. Entonces, cuando nosotros nos relacionamos con Él, aparte de pedir por nuestras situaciones, te pido Señor por mi trabajo, te pido Señor por mi familia, te pido Señor por el ministerio, por lo que me has entregado, ayúdame, que son la oración promedio de cualquier creyente, más llamativo es para el Señor el tema de lo voluntario, lo que usted le ofrece a Él voluntariamente sin buscar. Por eso es que este pasaje dice que el Señor se acuerde de tus ofrendas. O sea, cuando, cuando el Señor a nosotros nos mira, se acuerda más de los gestos agradables que hemos hecho con Él, ¿sí? Que de lo que hemos solicitado. Se lo pongo en esta perspectiva. Cuando los que tienen hijos, ¿usted de qué se acuerda más? ¿De lo que el hijo le pide y le exige? ¿O de un gesto agradable, la ayuda, un gesto de cariño, un detalle? Obviamente se acuerda más el padre o la madre de esos gestos, es lo que más toca el corazón. Entonces sí nos damos cuenta que más allá de la obediencia está este tema. Esto, mire, para que usted aprenda un poquito a discernir algunas cosas, porque a veces la gente se enfoca, es que fulano hizo, es que fulano no hizo, es que, porque en estos días me llegó un tema así, que me, o sea, una, digamos, crítica que la entiendo, eh, de algo que yo estaba haciendo, una actividad. Entonces yo me ponía a meditar y yo decía, es que fulana lo hace, es que la pastora lo hace, tal cosa. Claro, pueda que sí, ¿sí? Pero la diferencia, ¿sí? Ahora yo no digo que pues yo la tengo súper agradado al Señor, pero pues hemos sido enseñados con esto y hemos aprendido esto. Entonces, ¿el Señor a usted lo va a juzgar porque usted hizo o no hizo? No, el Señor lo va a juzgar a usted por su relación íntima con el Señor. Entonces, a veces la gente, cada uno, todos, porque todos estamos expuestos a juzgar mal, medimos la relación nuestra y la relación de las personas por lo que vemos que cumplen o no cumplen, ¿sí? Que si pecó o no pecó, que si falló o no falló. Y mire lo que dice aquí, el día en que te caigas, hay una versión en inglés que dice, el día que te golpes, o sea, es como decir, ese día va a llegar. El día en que te golpes, el Señor, para levantarte, de lo primero que echa mano es de esos gestos. Ahora, si en el sentido de padres e hijos, tal vez es un poco también confuso, porque el amor de un padre o de una madre en términos generales siempre tiende a ayudar por muy mal hijo que sea el hijo, ¿sí o no? Pero cuando usted tiene un cercano, un amigo, una persona que le hace gestos de afecto, que le ayuda, que está por usted, que está con usted, esos gestos a usted le valen. Y es como que el corazón humano se va llenando con eso, ¿sí o no? Entonces uno dice, uy, es que yo le tengo afecto porque esta persona ha estado conmigo, porque esta persona ha sido especial. Entonces el afecto del Señor también va relacionado con esto. Mire, esto especialmente para los que están insensibles, ¿sí? Porque hay un montón de gente que es, pero en una laguna, ¿sí? En una laguna mental, están sentados, pero en el momento de la palabra, pero no hay conexión con el Señor, o en el servicio, o en lo que sea, o a lo largo de la semana, ¿sí? Es importante que usted comience este año recordando que lo importante no es el compromiso, no es cumplir, que lo importante es agradar al Señor. Que Él cuando lo mire diga, bien, esta persona procura agradarme, ¿sí?
con lo que pueda, con lo que tenga, pero es el gesto voluntario. Por eso, pues, ¿qué pesa más? Digamos, estas cosas no se pueden medir así, ¿no? Solo el Señor sabrá, pero un ejemplo, ¿qué pesaría más? ¿Un diezmo o una ofrenda? ¿Sí? El diezmo es la obediencia de la ley de Dios. Es importante, por supuesto. ¿Lo bendice? Por supuesto. Pero una ofrenda es el gesto voluntario llamativo hacia el Señor que lo bendice mucho más, ¿sí? Porque el Señor dice, probadme en esto, ¿sí o no? O sea, tú lo haces, yo te cumplo. Es como un intercambio, como un contrato. Pero cuando uno regala generalmente, cuando uno va a hacer un gesto de afecto real, busca lo mejor. Entonces, cuando el Señor nos va a bendecir, cuando el Señor nos va a dar, también se toma de estas herramientas. ¿Sí? Esto a la gente no le gusta, por supuesto, que uno lo hable, pero pues yo lo hablo porque el Señor lo pone, porque es la palabra, porque hay que pasar por diversos temas, obviamente. Cuando a la gente se le habla de que tiene que dar, no para bolas, pero cuando se le habla de que tiene que recibir, ahí sí. Pero ¿qué dice la palabra? Es más bienaventurado dar que recibir, porque el principio de recibir, ¿cuál es? Dar, ¿sí? Esa es la ley de Dios. Entonces, por eso me llamaba la atención ese pasaje de Proverbios, porque hay gente que ni para pagar sus deudas tienen voluntad, ¿sí? Y eso tiene que ser una cuestión que el Señor organice dentro de cada uno para saber qué es lo que corresponde. Entonces, si usted ni para eso tiene voluntad, ahora para dar de gratis, ¿sí o no? Algo que usted no debe dar. O sea, obviamente cuesta mucho más dar sin el objetivo de cumplir o de recibir o de chequear alguna, ¿qué se puede decir? Como una tarea, realizar una tarea. Entonces, el Señor pues me trae hoy a decirles a ustedes y a recordarme también a mí que uno a veces se desgasta en el proceso, ¿sí? O sea, no es que tengo el servicio y ahora con las personas del servicio justamente estábamos tocando ese tema, que a veces, no, la alabanza, las intercesiones, las clases, el aseo, una cosa, llega uno a esta hora desgastado, cansado, y al final, ¿qué es lo que en realidad queda? ¿Sí? Eso es como cuando uno escuchaba a alguien por ahí que decía, eso es como cuando uno se va a una fiesta. ¿Sí o no que cuando uno se va a una fiesta uno se arregla, digamos? Pero si usted arreglado lo ponen a mover cosas, lo ponen a, venga, que carguemos con esto, movamos esto de aquí para allá, llega el momento de la fiesta y ya el pelo ya está despelucado, el maquillaje de las mujeres ya está deshecho. Algo similar pasa. Entonces el Señor colocaba en mi corazón insistir, o sea, no digo que lo otro esté mal, la preparación, ¿sí? Del culto, no, obviamente hay que seguir insistiendo, pero insistir más con el tema de la conexión que cada uno de ustedes tiene. A mí me interesa que usted cuando llegue a esta hora de la palabra pueda eh, estar con sus sentidos puestos, ¿sí? Físicos y espirituales, en lo que el Señor le quiere entregar, en el alimento que el Señor le quiere proveer hoy. Entonces, más allá de las formas, más allá de el esfuerzo, porque uno empieza el año y dice, ahora sí, las rutinas, ¿sí o no? Pero mire, todos nos cansamos en ese proceso. Por eso es que en diciembre todo el mundo está ya como que dando la milla extra porque para acabar. Pero el propósito de Dios es que nosotros hagamos, ¿sí?, las actividades de una manera liviana, ¿sí? El Señor está para allanar, no para complicar, ¿sí? El Señor está para ayudar, no para una imposición. Ese es el objetivo de Dios. Pero a veces el cristiano, mire, el cristiano es más exigente, más juzgador que los mismos mundanos. Usted se da cuenta. Usted se da cuenta de que los mundanos a veces a uno lo reciben mejor que el creyente que es más exigente y que le dice a uno, no, es que si no es de estas maneras, no. ¿Por qué es eso? Porque el creyente empieza
en el desgaste, o sea, conoce al Señor y todo está bien, ¿sí o no? Pero empieza a buscar la bendición, porque le aseguro que si no hubiera nada detrás de estas actividades, nada detrás de esto, nadie se desgasta en esto, ¿sí o no? Si usted dijera, no, pues yo voy allá, es un voluntariado y voy y ya, pero mi vida sigue igual, nadie quisiera servir, nadie quisiera acudir, pero como sabemos que hay obras de Dios detrás de estos actos de fe, pues nos inclinamos por el cumplimiento para recibir, me hago entender. Pero no, mire, y este pasaje, hay un pasaje ahí de los discípulos del Señor, estaban en una barca, no lo recuerdo muy bien, pero llega el Señor y hace unos milagros. Más o menos estoy parafraseando, hace unos milagros y se va. Entonces los discípulos se quedan con la gente, algo así es. Los discípulos se quedan con la gente y le dice, ¿por qué te fuiste? Les preguntan ellos. O sea, si estábamos todos ahí, ¿por qué te fuiste? Y les dice, de cierto os digo que ustedes buscan, no, ya me acordé. Llega la gente y le dice, bueno, tú nos hablas, está el Señor con sus discípulos y con la muchedumbre que lo escuchaba y le decían, murmurando, bueno, tú dices que tú hablas de muchas cosas, pero nosotros necesitamos señales, les dice, ¿no? Nuestros antepasados, por ejemplo, pudieron ver la señal del maná del cielo. Entonces el Señor Jesús les responde y les dice, de cierto les digo que ellos probaron el maná, vieron esa señal, pero murieron. O sea, porque era una señal o sea, humana, natural, de este mundo. Pero de cierto os digo que yo soy el pan de vida. El que cree en mí o el que se alimenta de ese pan, permanece para vida eterna. Entonces la gente le cayó mal esa palabra. Empezaban a decir que como Jesús, entonces dijeron, este no era Jesús, el hijo de José y de María, estos que viven aquí arriba, yo me imagino, porque pues imagínense las ciudades pequeñitas en ese momento. No, sí, ese es el que anda diciendo eso. ¿Quién es él para decir que es enviado de Dios? ¿Quién es él para decir que tiene, o sea, como decir, mire, yo soy el pan de vida, que yo les venga a decir a ustedes, ustedes dicen qué tal, o sea, si me entienden, es como osado decirlo, y por ese factor era que la gente rechazaba. Entonces ahí el Señor les dice, claro, es que ustedes están buscando, como decir, pues parafraseando, lo que les conviene, pero no buscan lo que yo he venido a darles. Entonces la gente, la multitud, se quedaba con los actos milagrosos que hacía el Señor, pero que al final, por decir, si el Señor sanaba a un leproso, resucitaba a un muerto, finalmente el leproso se iba a morir, el muerto se iba a morir, el sano también se iba a morir, y nosotros nos vamos a morir, ¿sí? Algún día. Entonces, es bueno tener una perspectiva de la vida, y es que nada es tan importante, o sea, nada puede ser tan importante en mi vida porque finalmente yo me voy a morir. Entonces, ¿por qué batallo tanto? Más bien, la intención debe ser estar cerca del Señor, agradarlo. Cuando lo tenemos agradado, el Señor se acuerda, porque el día del conflicto va a llegar. Entonces se acuerda de lo voluntario, ¿sí? De lo primero que se acuerda el Señor es de lo voluntario. Para que dejemos de forcejear con, es que me toca cumplir, es que toca madrugar, no, es que sí me hago entender, porque yo sí los entiendo. O sea, uno llega un momento que el cuerpo, la mente, empieza a batallar en eso. Pero el tema de una ofrenda, por ejemplo, es de los actos de fe el más o uno de los más voluntarios que hacemos. Eso es lo que quiero expresar. Así que no hay que menospreciarlo, ¿sí? Quiere decir que dar ofrenda al Señor, no a las personas, al Señor, es una herramienta, ¿sí? Para ganarse el corazón. Es hacer un detalle para ganármelo al Señor.
¿Por qué hago énfasis en que no a las personas? Porque alguien por ahí decía, no, pues para estar dando ahí, para eso le doy al pobre, le doy al que necesita. Sí, todo lo que quiera, si quiere hágalo, pero no deje de darle al Señor, porque es el único, uno de los únicos gestos voluntarios en los que usted puede mostrarle al Señor el deseo de cercanía, ¿sí? El deseo de, Señor, yo te quiero agradar. Por eso es importante todo, cómo usted presenta sus tributos, sus ofrendas, su adoración, su servicio, las oraciones, todo, ¿sí? Y importante también recordar que aquel que entiende este principio eh, recibe. O sea, si la gente, porque es que la gente tiene apegos, ¿sí o no? Tenemos apegos. Yo me meto también ahí, porque a veces uno dice, no, pero es que tengo que ahorrar, dice uno. No, pero es que tengo asuntos. Yo lo he dicho, y no hace mucho, ¿sí? O sea, lo digo para que usted entienda que esos son los pensamientos racionales humanos que todos tenemos, con lo cual hay que elegir, me hago entender, sin dejar a un lado las responsabilidades, pero a veces uno dice, no, pues es que si yo no ahorro, es que si no hago, no avanzo, al contrario, la ley de Dios es que tú das y Él de donde sea te pone. Esa es la ley de Dios, ¿sí? Entonces, los apegos que tenemos a lo material, a lo natural, eh, afectos, bueno, todo entra ahí, todo. Hay que soltárselos al Señor. Y Él da. Por eso, ¿dónde es que dice en la palabra? Bueno, no recuerdo, pero es un pasaje más o menos que dice que aquel que ha perdido hijos o que ha perdido familia, eh, el Señor se la va a multiplicar. El caso de Job, ¿sí? Entonces, el asunto del recibir, o sea, cuando uno piensa en una pérdida asusta, pero cuando piensa uno en que le van a dar algo mejor, lo anterior queda en el pasado. Cuando lo que usted actualmente tiene es mejor, lo anterior valió la pena de que pase, me hago entender. Entonces, atrévase con su fe, porque esto es un asunto de fe, a moverle el corazón al Señor y a probar el principio de dar. Cuanto más abundante dé, más abundante recibiremos. ¿Sí? Esto es sabiduría práctica de Dios. ¿Sí? Porque a veces la gente pregunta, ¿y cómo hago para que el Señor me respalde? ¿Cómo hago para que el Señor me ayude? Pastor, ore por mí. Oramos, todo lo que quiera, pero lo importante aquí es que usted mueva la voluntad del Señor. ¿Sí o no? El Señor diga, me cae bien este fulano, le voy a ayudar, solamente porque me cae bien. A veces uno actúa de esa manera, ¿sí o no? Que no lo merece, dirá algún hermano. No, que ese no, porque hace esto, porque hace el otro. Sí, pero yo lo quiero bendecir, dice el Señor. ¿Por qué? Porque me cae bien. ¿Y quién le va a contrariar eso al Señor? ¿Sí? ¿Quién le va a decir al Señor que no haga eso? Por eso es que a veces muchos creyentes, mucha gente eh, que ha conocido al Señor tiene que tragar entero la bendición de otros. ¿Sí? A veces nos toca a nosotros tragar entero la bendición de otros, porque el Señor le complace ayudar, le complace bendecir, le complace exaltar a algunos, ¿sí? Al que a él le agrade. Entonces David es un ejemplo de esto, ¿sí? Le complació al Señor con todos los errores, ¿sí? Era como agradable para el Señor eh, tener este gesto. Ahora, si vamos a más ejemplos bíblicos, el ejemplo de ejemplos de este tema es Caín y Abel, ¿sí o no? Este Caín se enfureció con Dios, porque ¿cómo así si yo también? Y cuidado con eso, porque otra vez empiezo por mí, a veces uno dice, no, pero Señor, yo también te he servido.
No, Señor, pero yo también he estado ahí. ¿Por qué le permites a este más beneficios que a mí? Pues el Señor sabrá. Lo sabio ahí es procurar agradarlo. O sea, enojándonos y exigiendo no vamos a lograr absolutamente nada delante del Señor. ¿Sí? A Él le agrada ese corazón. ¿Sí? Y la intención, se puede decir también. Por eso Caín presentó lo mejor de los frutos y Abel presentó lo mejor de los frutos y Caín presentó algo ahí regular de lo que tenía. Entonces, pues creo yo, o por lo menos uno cuando predica, también para que usted sepa, uno se predica a sí mismo, ¿sí o no? Yo soy la primera que me edifico, inclusive a veces en mis estudios personales los trato con base en las necesidades que yo tengo, ¿sí? Entonces, yo estaba en esta meditación porque yo le decía, Señor, yo necesito que me ayudes con esto, con esto, con esto, voy a batallar más, ¿no? Yo así, voy a esforzarme más. Y, y sí, ¿sí? Pero el Señor me lo dijo, ¿sí? En la madrugada, también otro tema que yo ya lo he tratado, ¿sí? Que es cuando el Señor sobre todo habla. Entonces me dijo, Des descansa, relájate, pero agrádame, ¿sí? Tranquilízate, pero agrádame con tu fe, que es con lo único que podemos. Entonces yo dije, pues sí. Entonces los propósitos no son una batalla tan pesada. Obviamente en el mundo siempre tendremos aflicciones. Por eso pretender que todo marche 100% bien, jamás. ¿Sí? Si usted tiene una aflicción, conviva con esa aflicción, pídale al Señor la ayuda, la sabiduría, pero, pero conviva con eso. Porque si usted mira al otro, el otro tiene algo. Si me mira a mí, se encuentra más de una cosa que no tiene ni idea, ¿sí? Que uno se aflige por cosas, pero reales, ¿sí? Usted también. Entonces conviva con eso, pero agrádelo al Señor, para que Él se encargue. Por eso es que dice, deleítate en el Señor, ¿sí? Y Él concede, eh, o esta palabra que estamos hablando, ¿sí? En el día del conflicto, el Señor lo ayuda, se acuerda, porque los conflictos son una cosa que en la mayoría de los casos no podemos resolver solos. Entonces a veces la gente, no, es que yo así no puedo, no, es que con esta situación, pues usted es el que pierde a la larga, ¿sí? Porque el Señor nos lo dijo, Él lo dijo a sus discípulos, a la gente, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen que yo he vencido al mundo. O sea, ¿cuándo vamos a tener total paz? ¿Cuándo usted no va a tener que convivir con su compañero que tanto le molesta? O con cualquier situación, con sus enfermedades, con su situación. El día en que estemos en la presencia del Señor. Ahí sí, como es que dice, la polilla no daña, no corroe, todos estas plagas que tenemos acá. Yo estuve viviendo en Chachagüí un tiempo y había plaga de termitas. Me tenían loca. O sea, qué cosa tan desesperante y eso es por épocas. Entonces uno tiene que convivir con las cosas naturales, con lo que pasa, pero allá no. Entonces yo decía, ¿cuándo se va a acabar esto? No, nunca. Cuando nos vayamos al cielo, ¿sí? Porque aquí en la tierra hay corrupción, pero es una época de la vida. Es una época, es un paso. Por eso es que la palabra lo llama la peregrinación, o sea, es el camino para llegar al cielo. ¿Sí? Entonces, a veces no es que no me funciona, no es que no encuentro, es que no tengo, quiero esto, quiero estabilidad, nunca la vas a tener. ¿Sí? Mujeres, que a veces uno piensa, no, el día que me case tengo estabilidad, no la vas a encontrar, ni casándote con el pastor por allá, no, nunca la vas a encontrar.
no, que cuando tenga hijos. Pues creería yo que cuando tengas hijos empieza un reto totalmente complicado, mucho más. O sea, ahí es cuando empiezan más las preocupaciones. Así que peor, ¿sí? Lo digo así, lo hablo para las mujeres porque generalmente somos las más eh, emocionales, ¿no? Como que necesitamos esa cosa, ese apoyo como afectivo, que el Señor nos hizo así, por eso somos vaso más frágil, pero hay que saberlo, ¿sí? No, es que uno dice, no, el día que ya tenga mi casa, el día que salga de la casa de mis papás y tenga mi propio hogar, vas a añorar la casa de tus papás, ¿sí? Realmente. Y se lo digo, y se lo dice una persona, pues que gracias a Dios me considero muy bendecida, ¿sí? Ahora, no me quiero ni imaginar cómo es un matrimonio en el mundo, por ejemplo. Cómo es la economía allá afuera. Usted lo sabe más que yo, ¿sí? Entonces, deje de esforzarse, dejémonos de esforzar tanto por lo que no permanece para vida eterna. Ese es el punto, ¿sí? No, que es mal hijo, pues bueno, ya déjelo, ore por él. No, que el marido, ya, o sea, deje de sufrirlo tanto. Y le aseguro que el Señor se encarga más de esas cosas. Porque lo importante es que usted lo tenga agradado al Señor. Si usted lo tiene agradado al Señor, el Señor lo consiente, se puede decir así, lo bendice. Y también se lo digo porque uno se da cuenta. Yo le decía a Camilo el otro día, porque me encontré con una señora del edificio, que es pensionada, ¿no? O sea, una señora que ya trabajó lo que tenía que trabajar, que se esforzó lo que tenía que esforzarse. Y yo le decía a nosotros, o sea, qué bendición del Señor. Y lo digo para enseñanza, no se van a poner con cosas, aunque si se quieren poner con cosas, cada quien verá, pero lo digo para enseñanza. Eh, Nosotros conviviendo con estas personas tan jóvenes, o sea, con unas bendiciones, con ayudas del Señor que la gente del mundo no tiene, ¿sí? Y no es lo económico solamente. O sea, uno enfrentarse a, por ejemplo, al matrimonio sin la palabra, si así que así, ¿sí o no? Si así que así uno tiene que pararse duro para no cometer errores, imagínese el resto. Entonces, necesitamos al Señor. Usted le sirve al Señor, su servicio es importante. El servicio es canal de bendición. El que no esté en servicio, yo le recomendaría buscar tenerlo. Pues obviamente si ya ha cumplido un tiempo, si le nace de su corazón, etcétera, todo lo que ya sabemos, porque el servicio es canal de bendición, porque es voluntario, ¿sí o no? Yo a nadie le ando diciendo, venga, ¿será que usted? No, si no se manifiesta usted, nadie le va a ir a decir, ¿sí? Pero, ¿por qué lo digo? Porque el servicio es canal de bendición. Yo lo he visto en mi vida, lo he visto en la palabra, eh, porque es dedicación al Señor. Entonces el Señor es el que mejor paga, es el que mejor remunera. Y cuando usted lo hace y lo hace bien, mucho más, ¿sí? Entonces no me refiero a hacerlo bien con excelencia, no me refiero a eso, sino con el corazón, con el interés. O sea, si yo me esfuerzo en mejorar, no es por mejorar yo, que eso pasa mucho, especialmente en la alabanza y en las danzas, ¿sí? Porque como es como la vitrina, entonces no, yo mejoro, pero es vanidad muchas veces, ¿sí? No, usted lo hace porque quiere agradarlo al Señor. Y el Señor pues sopesa el corazón, el Señor allá conoce, ¿sí o no? Todo, más que uno. Entonces uno tiene que ir como limpiándose de esas cosas y hacer las cosas o el esfuerzo que usted vaya a hacer, hacerlo de la manera correcta, ¿sí? O sea, es preferible, o sea, más gana el que trabaja como con inteligencia que el que trabaja con la fuerza, ¿sí? ¿Ha escuchado por ahí que dicen así? Claro, porque si usted le trabaja o le sirve al Señor o hace una ofrenda delante del Señor
y eso le llega al corazón al Señor. Los esfuerzos que usted tenga que hacer son mínimos. La bendición le va a llegar, la ayuda le va a llegar, ¿sí? Entonces, como propósito personal mío, y ojalá que usted también se conecte con este sentir, es descansar un poco más, ¿sí? Descansar en el Señor, hacer las cosas, cumplirle, sí, todo eso, pero confiar en Él y mantenerse agradándolo a Él. El Señor que resuelva el resto, ¿sí? Y si nos toca convivir con la aflicción, pues hay que convivir con la aflicción. O Jacob no convivió con aflicción. A ese pobre hombre sí le tocó duro. Ese también es otro tema, que cuando el Señor tiene un propósito, un llamado, o sea, a los que quiere exaltar, el Señor no la pone tan fácil, ¿sí? Porque a veces uno escucha, o sea, la gente piensa equivocadamente, no, es que eso les toca fácil, pero no saben a veces cómo el Señor a uno lo pule, ¿sí? Lo aprieta, lo, lo deshace incluso, ¿sí? Para poder ser una vasija que contenga algo, que pueda contener el aceite de él, ¿sí? Si uno está resquebrajado en alguna parte, que a todos el Señor nos tiene que hacer ese arreglo, porque si el Señor virtiera el aceite de él en su vasija, tal y como está, se echa a perder, ¿sí? Es como echarle perlas a los cerdos, dice la palabra, ¿sí? Pero no porque usted sea un cerdo, sino porque, o sea, hay que entender, sino porque la vasija no puede, no es culpa de la vasija, ¿me hago entender? Está rota, se va a ir por ahí todo. Ese es el asunto. Entonces, eh, el Señor, pues, cuando quiere exaltar, pues lo trabaja mucho a uno. El caso de Jacob era ser el, el promotor, digamos, del pueblo, por eso luego se llamaba Israel, ¿sí? Luego el Señor le puso el nombre de Israel, porque era una exaltación tremenda, pero pues tuvo unos hijos que, que no se los deseamos a nadie, ¿sí? Malos, eh, mentirosos con él, malos trabajadores con las cosas de la casa, que en ese momento se trabajaba así, ¿sí? Eh, malos con José, y me imagino que entre ellos se hacían maldades. El uno se acostó con una esposa de Jacob. Imagínense el bololo. Y uno no lo ve en la palabra, no, pues Señor, así yo no puedo. ¿Me hago entender? Entonces hay que afianzar y poner la mirada en lo que es importante, que es agradarlo para que Él tenga memoria de nosotros, ¿sí? Que el Señor lo tenga presente. Cuando a uno le dan un regalo, un detalle, uno dice, ¿sabe? Qué gesto bonito de esta persona, uno lo tiene presente. Les comparto otra cosa también. Cuando yo hago la contabilidad mensual, usted sabe que ustedes colocan ahí a veces sus peticiones. Es el momento en el que a veces se me escapan algunos de ustedes y ahí salen los nombres, entonces me voy acordando. ¿Me hago entender? Entonces, si en el caso humano es así, pues con el Señor también funciona, ¿sí? Y este pasaje que estamos leyendo, es una oración o un cántico pidiendo la victoria, ¿sí? O sea que la victoria del Señor, mire, esto es bien importante. La victoria del Señor está en que el Señor lo bendiga a usted, pero el Señor no lo bendice si no tiene agrado. Por eso dice que el Señor te mire con agrado, que acepte las ofrendas, que acepte tu holocausto, porque lo que usted le trae al Señor nunca va a ser lo suficientemente bueno para alguien tan grande como Él, ¿sí? Nunca. No, que yo te canto, que yo te alabo, que yo te sirvo, que me esfuerzo, que estoy desde la una en la iglesia, sí, todo lo que quiera, pero nada es lo suficientemente grande para que el Señor diga, uff, me asombra. Solamente que su fe le agrade, ¿sí? Entonces, una ofrenda es un gesto de fe. Una ofrenda es un conducto para la victoria. ¿Sí me hago entender? Y en cualquier forma que se la vea. Yo no me refiero solamente a la ofrenda
la ofrenda, ¿sí? Vamos a recibir la ofrenda, no. Toda dedicación voluntaria. Porque ¿qué es lo importante del tema ofrenda? Que no es obediencia, sino que es voluntario, ¿sí? Entonces, todo lo que usted haga voluntariamente por medio de la fe al Señor, lo bendice y le da la victoria. Ese es como lo que engancha esta palabra para que usted se la lleve, ¿sí? Y es por esa razón que esta es una oración pidiendo la victoria. Estoy leyendo el título de aquí. Vamos a orar. Gracias, Señor. Bendigo los tributos, bendigo la fe de tu pueblo en el nombre de Jesús. Venimos delante de ti, Señor, a entregar nuestra vida, a entregarte nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo, Señor. En alabanza, en adoración a ti. Hoy nos despojamos, Señor, de todo apego que tengamos material, de todo apego anímico, Señor. Y te lo entregamos a ti. Ora, mamás. Para que no seamos como aquellos que retienen más de lo necesario. Sino que los principios de tu palabra se cumplan. Que esa conexión bíblica entre generosidad y prosperidad se cumpla en nosotros. Hoy, Señor, disponemos nuestro corazón y te decimos que todo lo que hacemos, lo hacemos por ti. Nos despojamos de toda otra intención por la cual hacemos las cosas, Señor. Queremos agradarte. Queremos que aceptes nuestro holocausto. Que hagas memoria de todo gesto voluntario de fe que tu pueblo haga, Señor. Ministra, Señor, a tus hijos. Instruye, Señor, por medio de tu palabra. Instruye, Señor. Revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti. Oh, Señor, todo sabes de mí cuando miras el corazón. Todo lo Puedes ver. dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad. Cuando me miras, nada puedo ocultar. Sé, es
paz. Tus ojos desvelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver y dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo quitar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida